muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de reflexiones de la psicología social ante la pandemia. Este es un ciclo organizado por ASA en colaboración con un montón de organizaciones que voy a pasar a detallar. Asociación Civil Corriente Pichoniana Mendoza, ATEPSO Tucumán, Primera Escuela de Psicología Social Dr. Enrique Pichón Rivière de Santa Fe, también la sede de Bariloche, CEPS, Centro de Estudiantes de Psicología Social, Centro de Estudios y Aprendizajes ETO, Vínculo Escuela, Psicología Social IRDES, Social Pichón Rivière de Capital Federal, Escuela Rosarina de Psicología Social, Escuela de Psicología Social Córdoba, Instituto Superior de Psicología Social de Tucumán, Dr. Enrique Pichón Rivière, Escuela de Psicología Social Mendoza y Escuela Pichón Rivière de Uruguay. Esta es la sexta charla que impulsamos con profesionales de la psicología social, con el objetivo de profundizar en el impacto que provoca una situación de distanciamiento social en la subjetividad. La pregunta que nos hicimos, que nos estamos haciendo, sería cómo se vive y cómo se transita en los diferentes ámbitos de la sociedad esta situación que estamos transitando hoy. Hoy nos acompaña Guillermo Bolkin. Guillermo es licenciado en Educación, es psicólogo social y docente, y trataremos de profundizar sobre el tema del impacto que la situación produce en el ámbito educativo, aprovechando su ocupación y teniendo en cuenta la concepción también grupal del aprendizaje que desde la psicología social promueve. Estuvimos charlando con Guillermo y para desarrollar esta charla vamos a proponer el abordaje de tres ejes que son espacio-tiempo en la situación educativa, qué alteraciones se generan en torno a esos organizadores, espacio-tiempo, la virtualidad en el enseñar y en el aprender, qué efecto tiene la virtualidad hoy en esta situación, en el aprender y en el enseñar, y qué impacto tiene en las relaciones y los vínculos y cómo se van a reconfigurar esos vínculos a partir de esta situación. Está conmigo, aparte de Guillermo, Diego, que es estudiante de la Escuela de Psicología Social. Una vez presentado Guillermo, te doy la palabra. Muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo, y aparte felicitarlos por la iniciativa. Es realmente muy importante en un momento en donde conocemos poco y que estamos todos en una situación muy similar, poder compartir ideas, reflexiones, aproximaciones en todo el país, ya que las situaciones tienen puntos en común y también especificidades. Yo, por mi parte, quiero compartir o puedo compartir reflexiones, pensamientos, ideas al mismo tiempo que suceden los hechos, por lo tanto tienen carácter provisorio, cambiante, y quizás mañana sean todo lo contrario. Por lo tanto, nada de lo que pueda decir pretende ser suficientemente explicativo ni generalizable. Así como no tenemos una situación en la Argentina común en toda su extensión, tampoco la situación del nivel inicial es igual al del nivel terciario superior, ni las condiciones de trabajo en la ciudad de Buenos Aires es igual en toda la ciudad de Buenos Aires como no es igual en el resto de las provincias. Por lo tanto, es difícil decir algo generalizable, pero sí esos ejes que vos, Tati, planteás, que son sobre los que he pensado, entiendo que son comunes a todas estas situaciones. Y yo arrancaría por este límite ambiguo que tenemos entre ficción y realidad, ¿no? A veces nos acostamos pensando qué es lo que realmente sucede, ¿no? Y nos despertamos pensando si ya pasó, sin saber muy bien qué es lo que tiene que pasar y sin saber muy bien si ya pasó algo. Y estuviéramos sentados en la butaca de un cine, mirando una película cuyo argumento fuera lo que hoy estamos viviendo, en principio nos tranquilizaría ubicarlo en el tipo de cine catástrofe, o un término más actual para algunas de estas cosas, el distópico, ¿no? Hay un enemigo, hay una amenaza que se expande por todos lados, las ideas, las proposiciones de resolución son muy vagas, hay destrucción,
Y todos estamos esperando que lleguen en ese argumento sujetos con superpoderes que vendrán a salvar a los protagonistas, con los que seguramente durante la película hemos tenido algún tipo de identificación, y en el momento en que los salven a ellos, nosotros también nos sentiremos salvados. Fin de la película, se prenden las luces, dejamos el cine, transponemos la puerta del cine y está la realidad. Podrá haber algún momento más en donde pensemos sobre la película, pero claramente las puertas del cine indican el límite entre la ficción y la realidad. Hoy la ficción ha quedado totalmente superada por la realidad, es decir, no hay ficción, la realidad es el único campo, y ese campo, el límite que tiene es vida o muerte. Es decir, del otro lado no hay algo todavía para imaginarse, porque lo que nos hemos imaginado hasta este momento ha quedado corto, ha quedado lejos. Y ese cine catástrofe se nos transformó en argumento. Quizás desde ahí podemos pensar el tema de espacio y tiempo, y por qué yo le doy importancia. Espacio y tiempo son dos nociones que hacen a la configuración de los sujetos. Desde que nacemos hacemos una cantidad de esfuerzos por tratar de sincronizar nuestro cuerpo y nuestra mente a un tiempo y a un espacio. Trabajamos bastante para entender qué significa el día y qué significa la noche o la luz o la oscuridad. Nuestro cuerpo funciona metabólicamente también en relación a eso. Y a su vez hay un mundo organizado en donde considera y distribuye el tiempo de una manera y asigna y distribuye los espacios de otra. Y nosotros hacemos cantidad de operaciones para tratar de ser sintónicos con ese espacio y con ese tiempo. Ese trabajo de ajuste de tiempo y espacio está directamente relacionado con nuestra salud, y somos bastante conscientes de que la pérdida de estas dos nociones afectan directamente nuestra salud mental. Ese trabajo es un trabajo que hacemos no solo desde que nacemos, sino que no lo hacemos solos. Este trabajo va acompañado de la instalación de no hay algo todavía para imaginarse, una cierta cantidad de rutinas que hacen que terminemos realizando una cantidad de operaciones de manera con poco pensamiento. Las instituciones ocupan un lugar muy importante en este trabajo. Y la institución educativa ocupa un gran trabajo porque es la primera institución a la que en general se accede después de la familia. Decía que las instituciones escolares tienen en ese sentido una importancia muy grande porque establecen o tienen una cantidad de hábitos, de rituales, de rutinas que van organizando ese tiempo. La escuela con un horario escolar, con una cantidad de tiempo destinada al trabajo, una cantidad de tiempo destinada al recreo, una cantidad de tiempo destinada a la alimentación, una cantidad de tiempo destinada a la semana y al fin de semana, va marcando diferencias que otras instituciones por ahí marcan. Y esos indicadores externos generan esos indicadores externos generan indicadores internos. A partir de esos indicadores internos nosotros nos organizamos. Hoy, ¿qué pasa con esas variables de tiempo y espacio? Esas diferenciaciones de espacio también son importantes. Así que es todo un aprendizaje, y un aprendizaje que va a tener efectos sobre los comportamientos nuestros. Hoy esos espacios y esos tiempos están totalmente alterados. Es decir, no existe otro espacio, solo existe el espacio de la vivienda. Ese espacio de la vivienda
es el único y el que reemplaza el resto de los espacios. Por lo tanto, no es un espacio supletorio, sino que es otro espacio que contiene la totalidad de los espacios, de todos los miembros que viven, de todos los convivientes que viven en ese lugar. De repente ese espacio se transformó en espacio de escuela, espacio de trabajo, espacio familiar, espacio de alimentación, espacio de alegrías, espacio de ansiedades, espacio de angustias. Eso no es inocuo, eso opera sobre nosotros, independientemente de las características de la vivienda en la que vivamos. Por supuesto que esa noción de espacio en viviendas con mejores condiciones es distinta que en aquellos en donde el espacio es sumamente reducido. No hay ninguna duda. Porque aparte, a medida que va pasando el tiempo, el tamaño de los espacios, aunque objetivamente sea el mismo, cada vez va sintiéndose más pequeño. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el espacio a que nuestro cuerpo lo hemos ido acostumbrando y educando, los tiempos que nos han ido organizando, los indicadores externos que nos dieron la posibilidad de organizar los indicadores internos, están muy alterados. Bueno, estábamos entonces en la importancia que tiene reconsiderar el efecto que produce sobre nosotros la alteración completa de los organizadores de tiempo y espacio en general y el efecto que produce la pérdida de los indicadores de tiempo y espacio de la institución educativa. Porque no solo es un organizador externo de importancia para todos los que estamos adentro de la institución educativa, también es un organizador para la familia y para el resto de las actividades. En la Argentina, el calendario escolar prácticamente es el calendario de la mayor parte de las actividades. Es decir, que el inicio y la finalización del periodo escolar marca también el inicio y la finalización de muchas otras actividades o de la predominancia de otras actividades. Por lo tanto, no es solo la pérdida de un organizador para quienes somos, digamos, habitantes de las instituciones escolares, también para la familia y para el calendario escolar. Prácticamente es el calendario de la mayor parte de las actividades. Es decir, que el inicio y la finalización del periodo escolar marca también el inicio y la finalización de muchas otras actividades o de la predominancia de otras actividades. Por lo tanto, no es solo la pérdida de un organizador para quienes somos, digamos, habitantes de las instituciones escolares, también para la familia argentina. Decía que el espacio escolar, digamos, el espacio de la vivienda se transformó y los lugares discriminados, o sea, ese aprendizaje que fuimos haciendo de lugares discriminados, en este lugar se hace esto, de esta manera, en este tiempo, pasó a ser un lugar diluido, es decir, y en donde todos se comparte un solo espacio para todos los miembros de la familia, incluido aquellos que están en la institución educativa. Es decir, que esa organización externo queda obturado en principio, porque por más que hagamos una gran cantidad de esfuerzos, el espacio, los olores, las rutinas, los sonidos, los ruidos, los pasos, es todo eso que le da vida, existencia a un espacio, por el momento queda absolutamente obturado porque está dentro del espacio de la amenaza. Entonces esto sucede en un momento en donde la tecnología está muy avanzada, yo diría por suerte, y a su vez
es difícil ubicarla en su lugar, en un lugar, llamémosle, adecuado. No es momento de apocalípticos integrados, o sea, no es momento de defensores y detractores, me parece a mí. Como siempre, yo creo que una herramienta, un instrumento, se define por cuál es su propósito y quién la utiliza. Por supuesto que desde ahí sabemos que quienes dominan la acumulación de información probablemente, o casi diría yo, seguramente no van a tener las mismas intenciones que nosotros. Pero hoy el uso, el tener la posibilidad del uso de la tecnología es un recurso muy importante. Porque nos brinda una herramienta que de lo contrario haría mucho más difícil, mucho más compleja esta situación de confinamiento, porque es un aislamiento, digamos, muy intenso. Se llama social al aislamiento, y yo diría que gracias a la tecnología podríamos llamarlo de aislamiento físico, pero que no de aislamiento social, porque es la tecnología la que nos permite algún tipo de interacción, algún tipo de intercambio y mantener, aunque sea básicamente, sistemas de comunicación. O sea que la verdad es que la palabra que yo utilizaría no sería aislamiento social. Es decir, lo que está aislado, lo que está reducido es el cuerpo, es el movimiento del cuerpo, mientras que lo social, por suerte, sigue activo. También nos encontramos en una situación en donde hay tanto virtual que también hay confusiones que nos han hecho creer que lo virtual es lo real, ¿no? Y hay una diferencia y nos han hecho creer que es posible que sea un lábil límite, una lábil barrera entre lo virtual y lo real, ¿no? Es más, muchos se desesperan por desarrollar la realidad virtual, lo cual es una contradicción en sí misma, porque la virtualidad es una apariencia de realidad. Pero, digamos, si los chicos pueden jugar al fútbol con equipos que parecen reales y hasta comprar y vender jugadores en la red como si fueran equipos de primera, esa supuesta realidad es absolutamente irreal. Sin embargo, sí, opera sobre... incluso pensaba también en las formas de protestar que tiene la virtualidad también. Hay muchas protestas que se han trasladado al espacio virtual, digamos, que uno las ve, las escucha, las lee, pero también uno piensa cuáles son los mecanismos, en dónde se protesta, digamos, en dónde se está protestando. Exacto, exacto. Es decir, también ahí viene una cosa que tiene que ver otra vez con el espacio. ¿Cuál es el espacio público y cuál es el espacio virtual? ¿Y cuán público es el espacio virtual? Y son todas discusiones que no solo no hemos terminado de hacer, sino que están en pleno proceso. Pero a mí me parece que lo más riesgoso es esta sensación que se ha generalizado en un momento en que es posible que todo sea virtual, ¿no? Es decir, que todo es posible ser reemplazado por lo virtual, ¿no? Y no es inocuo este límite lábil o ambiguo entre realidad y virtualidad que hace tiempo muchos tratan de plantear de diferente manera. Porque esa idea de que no importa dónde yo esté, ni a qué hora puedo hacer lo que quiero en otro lugar y en otro horario, opera directamente sobre esas dos nociones, esas dos variables que decía inicialmente, que son esa noción de tiempo y espacio. La dilución de esas nociones no nos ayudan, es decir, no son favorables a una organización sin ninguna duda. Ahora, hoy también esta virtualidad tiene la posibilidad, como decía, de sostener
ciertas redes de comunicación, ciertas posibilidades de interacción que son muy favorables, y me parece a mí que lo que habría que estar precavido es a la idea ilusoria de que lo real es reemplazable por lo virtual. Y digo esto porque algunos educadores tienen la idea de que esto también puede llegar a ser como una suerte de ensayo general para ver cuánto se puede reemplazar de lo real y físico por lo virtual, es decir, cuántos puestos de trabajo pueden estar suplidos por esto. Lo real no puede reemplazarse por lo virtual, pero no porque no pueda lo real tomar formato de... Nunca va, lo que hasta ahora no ha podido reproducir es todo lo que sucede en un vínculo real, cara a cara, personal, de interacción directa. Hasta ahora no lo ha podido resolver. El día en que eso suceda tendremos que reabrir la discusión. Por ahora, pero sí me parece a mí que pensar la virtualidad sin cuerpo, que es lo nuevo, nos muestra también los límites de la virtualidad. Es decir, la virtualidad que nosotros conocemos es la virtualidad de un cuerpo que puede moverse, no es que está confinado en un solo ámbito. Y un cuerpo que se mueve puede elegir estar o no conectado a la virtualidad. Claro. En este caso, el cuerpo confinado experimenta el efecto de la virtualidad constante. Hoy todo lo que trabajamos a través de plataformas, Zoom o lo que fuere, sentimos un cansancio mucho mayor por sostener todo el trabajo de esta manera, es decir, de una manera virtual, en donde aparte nos vemos el rostro todo el tiempo, solo el rostro, no vemos otra parte del cuerpo, no olemos, no tenemos noción de contexto. Por lo tanto, los únicos indicadores que nos llegan son los de la imagen del otro, y por eso creo yo también que tratamos de que la imagen transmita todo lo que transmitimos con otros elementos, con otros recursos, y eso potencia el cansancio. Es decir, terminamos el día no solo más cansados porque se nos duplica, se nos triplica el trabajo, sino también porque estamos sosteniendo el trabajo. Lo máximo que conectamos virtualmente es nuestro rostro. Entonces, hoy la virtualidad, con un cuerpo reprimido, con un cuerpo sujetado, tiene un efecto diferente cuando ese cuerpo está libre. Por lo tanto, esta relación de cuerpo y virtualidad también hay que tenerla en cuenta, porque lo que nos pasa a nosotros también le pasa a los estudiantes. Es decir, los estudiantes están teniendo una relación con la escuela que no tiene aulas, que no tiene recreo, que no tiene campana, que no tiene conversación, que no tiene pelota, que no tiene juego, y tiene trabajo a través de una pantalla. Es decir, la escuela hoy se está expresando alrededor de tareas que los docentes trabajosamente tratan de mandar a sostener no solo el vínculo pedagógico, para sostener la institución educativa, en el medio de indicaciones que a veces suponen que es posible hacer todo eso si tuviéramos aulas virtuales. Por supuesto que aquí me parece imprescindible hacer una cierta discriminación. La digitalización es una cosa. Hoy, gracias a la digitalización, podemos tener archivos de texto, podemos tener archivos de voz, podemos tener archivos de imágenes, y son sumamente útiles. Ahora, son archivos, es decir, esos archivos pueden ser transmitidos. Esos archivos son recursos. Un recurso no hace a una modalidad de trabajo. La modalidad de trabajo del aula virtual, el learning o plataformas de educación virtual, son organizaciones en sí mismas muy complejas que requieren una logística específica, o sea, un campus virtual, una conectividad específica,
un diseño de comunicación específico y un diseño de tareas específicas. Y a todo esto, un docente formado y capacitado para poder llevar adelante tareas de este tipo, que no es dar clases en vivo, es decir, es una organización en sí mismo, es pensar la educación a distancia. No se puede pretender hoy, que de un momento para otro, la totalidad o la gran mayoría de los docentes de la Argentina se transformen en docentes de aulas virtuales, porque no solo no estamos preparados, sino que no están dadas las condiciones logísticas y no están, y la existencia de los recursos son solo recursos. Puede haber 18 horas de televisión, 25 horas de radio, todo eso son recursos. No podemos transformar el recurso en contenido. El recurso tiene que ver con un contenido. Entonces, yo pensaba, Guillermo, que hay también como una intención de dejar una escena congelada, que es la de la escuela, y pretender seguir haciendo como si pasara algo cuando en realidad lo que pasa es otra cosa, digamos. Y la escena de la escuela congelada es una escena muy patente, o sea, la tengo en la cabeza, digamos. Hay intenciones de seguir haciendo como que hay una escuela con sus cosas y en realidad no. Es buena la imagen de la escuela congelada porque yo diría, se pretende una escena donde de fondo está la imagen de la escuela congelada y de frente está la tarea para hacer ver que esa tarea está inscripta en esa escuela congelada. Y lo que tenemos hoy es otra cosa y que si no la pensamos desde otro lugar, es muy complicado. Es decir, por eso digo, la expectativa de transformación inmediata de la escuela presencial en educación virtual es en educación en aulas virtuales, es un gran error conceptual, porque son dos propuestas completamente diferentes. Otra cosa es tratar de aprovechar los recursos digitalizados, los recursos virtuales que puede haber, como para pensar una propuesta de aprendizaje. Y esa propuesta de aprendizaje, a su vez, tiene que estar en relación directa con los recursos que tenemos nosotros, los docentes, los recursos y posibilidades que tienen los estudiantes y las condiciones concretas en las que encontramos todos, esos estudiantes y nosotros. Es vital pensarlo desde ese lado. Esto no significa no hacer, esto significa un hacer que tenga un sentido situacional que es para nosotros fundamental para comprender las situaciones. Es decir, nosotros necesitamos comprender qué sucede con nosotros y necesitamos comprender qué sucede con los estudiantes con los que tenemos nuestro vínculo. Claro, en torno a esto a mí me parecía importante reflexionar acerca de estas condiciones actuales. A muchos nos traen cierto desasosiego, cierta sensación de impotencia frente a que no podemos seguir actuando como estábamos actuando habitualmente, y también impotencia frente a que, bueno, estamos aislados socialmente, estamos distanciados, mejor dicho, y esta impotentización trae a autorrecluirse aún más también. Es la sensación que han dejado docentes, estudiantes, a lo largo de todas estas charlas, ¿no? ¿Cómo hacer? Claro, por eso mismo es importante no perder de vista que estamos en una crisis y que no son vacaciones que dicen las autoridades. Me llama la atención porque dudosamente alguien podría pensar que lo que estamos viviendo son vacaciones. Lo que estamos viviendo es una crisis. Y cuando hay una crisis, lo que sabemos hasta ahora sirve poco y tampoco sabemos qué es lo que viene. Y justamente la pérdida de los instrumentos que teníamos y que nos resultaban relativamente eficaces es lo que marca la ruptura entre lo que había y lo que hay. En ese sentido, me parece a mí que
es muy importante pensar que uno de los, digamos, qué hacer en este momento y cómo sostener la tarea. Yo parto de la base que es necesario sostener la tarea. Lo que habría que ver es qué tarea. ¿Por qué para mí es necesario sostener la tarea? Porque en esta crisis también se juega la identidad. Nosotros, ¿quién somos? ¿Qué somos en este momento? Y esta igualación en la que estamos todos de riesgo y amenaza. Entonces, la identidad se organiza en relación a los otros y al mundo objetivo. Es decir, nosotros somos en relación a otros. Si no tenemos ese otro que nos da sentido, difícilmente podamos nosotros sostener esa identidad. Y en este momento nos estamos preguntando también quién es el otro, porque empezaron las clases y al muy poco tiempo entramos en cuarentena. La educación entró en cuarentena el 16 de marzo. Por lo tanto, hay docentes que escasamente digamos, conocen a los estudiantes que tuvieron. Es más, es probable, como con las escuelas de la universidad, que los docentes nunca hayan conocido este año a los estudiantes con los cuales tienen que contactarse. Es decir, que hay quién es el otro, hoy aparece con mucha importancia, y por eso me pareció fantástica la iniciativa de un profesor que conozco de terciaria y la universidad, que se planteó elaborar una encuesta mandándosela a sus estudiantes para saber quiénes eran, en qué condiciones estaban y qué posibilidades tenían de poder sostener el cursado de una materia de manera virtual. Es decir, esto muestra profundamente algo que me parece imprescindible y que hace a esta psicología social, y que es reconocer al sujeto con el que estamos, reconocer al sujeto con el que trabajamos, tenerlo en cuenta, porque eso es la identidad, y sin reconocimiento es muy difícil el aprendizaje. Sin reconocimiento del otro, realmente es muy difícil, y a su vez la identidad se inscribe en un proceso social que le da sostén. Me pareció muy conmovedora una foto que subió un pedagogo una semana de cuarentena de su hijo de 9 años haciendo los deberes con el guardapolvo puesto. Y le dijo, papá, sí quiero ponerme el guardapolvo aunque no pueda ir a la escuela. Es decir, es para mí como una imagen que resume todo esto. Es decir, él es en la medida en que se pone el guardapolvo. ¿Cómo se inscribe en él? Escuela, digo. Sería una imagen así, digamos. Por supuesto. Exacto, es decir, necesitó ponerse guardapolvo para recuperar su identidad de alumno. Es decir, es muy profundo esto, y esta necesidad de entender cómo el otro nos da identidad y cómo nosotros mismos, nuestra identidad docente, se sostiene en la medida en que podemos sostener una tarea. Es decir, el vínculo que tenemos con los estudiantes es un vínculo mediado por el conocimiento. Si no hay conocimiento, ese vínculo es otra cosa. No somos animadores nosotros, no somos recreólogos, somos personas que tenemos una tarea, y esa tarea es vincularnos a nosotros y a los estudiantes con el conocimiento. Porque nunca como ahora, yo creo que el conocimiento se vuelve imprescindible, porque solo conociendo podemos ver qué es lo que podemos repensar y cambiar. La psicología social tiene un concepto nodal que es el de la adaptación activa, que sintetiza, que resume la concepción que tiene del mundo, del sujeto y del conocimiento. Y entonces el mundo es un mundo que existe y opera directamente sobre el sujeto, y el sujeto, gracias al conocimiento, tiene la posibilidad de intervenir en ese mundo, también produciendo efectos sobre sí mismo. Aprendizaje y salud mental
son dos aspectos íntimamente relacionados en esta psicología social. Ese aprendizaje, esa capacidad de aprendizaje, es el que nos da la posibilidad a nosotros de operar, es decir, lo activo de la adaptación es esa capacidad de poder operar sobre lo que sucede y aspirar a cambiar, transformar aquello que nos obtura, que nos dificulta, que nos oprime. El conocimiento, creo yo, hoy tiene el gran valor de poder facilitar eso, y el vínculo con los estudiantes sostenido sobre el conocimiento, hoy me parece a mí que se potencia. No importa el programa como programa en sí mismo. Es decir, hoy no importa lo que está estipulado como contenidos a desarrollar. Hoy no es el desafío, me parece a mí, ver cómo se sigue el programa estipulado. Hoy el desafío es los contenidos que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Qué efecto de velador, acompañante, comprensivo pueden ejercer en nosotros y en los estudiantes para poder ponernos activos en esta situación y defender nuestra salud mental desde ese lugar, y sobre todo para dejarnos en condiciones de no perder los vínculos de solidaridad, acompañamiento y respuesta colectiva? Esto no es una decisión o una solución individual bajo ningún punto de vista. Hoy más que nunca se necesitan todos esos dispositivos de interacción que nosotros tantas veces promulgamos. La solidaridad es uno, pero trabajar con otros también es fundamental. A mí me admira y me sorprende cómo estudiantes con cierta experiencia son capaces de autoorganizarse, estableciendo sistemas de comunicación propios, no esperando que la institución educativa se los proponga. Y yo creo que la institución educativa también tiene que, los docentes, nosotros, tenemos que proponer esas instancias de articulación que esté en manos de los sujetos activos, no dependiendo exclusivamente de lo que nosotros podamos plantear, y confiándonos en esos sistemas de comunicación e interacción que son capaces de organizar las personas y particularmente los estudiantes. Por supuesto que no es lo mismo en el nivel inicial que en la universidad, desde ya, pero tener hoy la posibilidad de una comunicación oral y alguna imagen, tanto del que enseña como de lo que aprenden, es imprescindible para mí para poder sostener la posibilidad de la identificación y la posibilidad de los vínculos. Hoy, saber cómo se llaman los estudiantes, cómo están viviendo esta situación, no solo es parte de la tarea, sino es contenido de lo que nosotros nos estamos planteando. Claro, sin salir de este tema, pero que también tiene que ver, pensaba en lo que se ha puesto en evidencia de alguna manera, que son las tareas de las niñas, que antes estaba invisibilizado, digamos. Ahora esas tareas las hacen las 24 horas por 7 los padres. Yo creo que esto también es una posibilidad de visualizar de ahora en adelante, ojalá podamos, cuáles son las tareas que también están haciendo los docentes cuando no están enseñando en el aula. Y también de revalorizar esas tareas como parte de la educación, digamos. Pero vos sabés, Tati, que por supuesto que eso que vos acabas de decir es muy importante, pero al haber llevado al espacio de la vivienda, el espacio de la escuela, también no reduciéndola ni a la contención ni a la alimentación. Porque durante mucho tiempo también se dijo, bueno, las escuelas sirven para que los pibes no estén sueltos por la calle y para que se lleven la merienda. Y hoy, dado lo que estamos viviendo, mucha gente empieza a reconocer que adentro de las escuelas no solo es un aguantadero de chicos y de lugares de distribución de alimentos, sino que se dan una cantidad de operaciones, de conocimientos y de trabajos que empiezan a tener registro porque se están dando en el espacio de la vivienda. Claro, tal cual.
Sí, coincido. Lamentablemente no puedo acceder a las preguntas online porque no se va la señal de Wi-Fi. Espero que esté llegando la charla lo más bien. Habíamos pensado también en tratar de pensar acerca de cómo se va a dar la reconfiguración de los vínculos después de que pase todo esto. Porque va a pasar, y es importante que pensemos que esto es transitorio, digamos, que forma parte de la salud mental de cada día pensar que esto es transitorio. ¿Qué va a pasar? Es adivinación pura, diría yo. Lo único que podría decir es que yo confío mucho en la recuperación de lo que hagamos durante este periodo. Confío mucho porque creo que más allá de la enorme alegría que nos va a dar abrazarnos y revalorizar absolutamente este contacto cara a cara, esta simultaneidad de los cuerpos trabajando, creo que lo que hagamos hoy va a ser la base de lo que podamos recuperar. Yo estoy totalmente en desacuerdo con pensar que esto es mientras tanto y que lo de verdad va a venir después. Es decir, esto es lo de verdad. Es decir, esto es lo de verdad hoy y sería un gran error pensar que es un mientras tanto. Porque si no le quita valor, importancia, profundidad y responsabilidad a lo que hoy está sucediendo. Hoy la mayor parte de los educadores estamos trabajando casi a destajo, más que antes, por el compromiso, por la demanda, por la necesidad, más que antes. Por lo tanto, es muy importante no perder de vista y recuperar este periodo. Es decir, lo que hagamos va a tiene un gran peso y va a tener un gran peso cuando volvamos. En relación a lo virtual y en las condiciones que estamos sufriendo en vivo, yo creo que es muy importante también tener en cuenta eso. Tener en cuenta las particularidades. Hay cantidades de lugares en donde la señal de Wi-Fi no llega. Y el celular es el único medio de comunicación. Entonces también pensar, adecuar qué se trabaja pensando que ese es el medio de comunicación. Sostener, a mí me parece que sostener la esencia del otro es sumamente importante. Y un celular también puede servir para eso. Pero también hay que adecuar el recurso, es decir, uno no puede dar un trabajo extensísimo de pregunta-respuesta a través de un archivo que se mande por WhatsApp, es decir, sería inconveniente. Creo que es muy importante desde el punto de vista del diseño pensar una propuesta que tenga en cuenta los recursos con los que uno cuenta. Es decir, por eso me molesta un poco cuando algunos funcionarios consideran que todo lo que está sucediendo, que la virtualidad puede hacerse cargo y reemplazar la situación de enseñanza-aprendizaje. No. Pero a tu vez, la dificultad, digamos, en los recursos tecnológicos no debieran ser el principal argumento para no mantener esta tarea a la que yo me refería, que está centrada en mantener vivo el interés por el aprendizaje, por el conocimiento. Y si vos me decís ¿qué vamos a recuperar después? Vamos a recuperar en la medida en que podamos mantener vivo este interés. Mantener vivo no significa un como sí de enseñanza y un como sí de aprendizaje, sino un conocimiento que nos permita realmente una instrumentación, un mínimo de instrumentación para poder comprender qué nos pasa a nosotros y qué les pasa a los demás, que es el desafío de la psicología social, leer la realidad para poder intervenir en ella, es decir, leer y comprender la realidad para poder intervenir en ella. Si no logramos eso, es muy difícil poder sostenernos. Entonces, es muy importante, me parece a mí, mantener esta actitud
no solo por los estudiantes, sino por nosotros mismos. Algunas preguntas. Josefina Racedo dice una excelente exposición que da respuesta a la mayoría de las preguntas que se han estado haciendo las familias por un lado y los docentes por el otro. Ambos han sido considerados como ya capacitados. Y pregunta, ¿sería bueno que los docentes se relacionen con los padres? Sí, es muy importante la pregunta de Josefina, porque este es un momento en donde no es nosotros o ellos, sino es un momento donde necesitamos que entendamos todos qué es lo que nos está pasando, y la comprensión de lo que sucede en las familias y la comprensión de las familias es vital, porque hay una cantidad, al estar en un solo espacio, o sea, sería el famoso, en lugar de fíjense, ¿no? Las pantallas, fíjense qué extraordinario esto, porque las pantallas son capaces de subdividirse en X números de subpantallas, sería, ¿no? De ventanas. Una pantalla se abre en ventanas y uno puede estar en simultáneo con varias ventanas. Ahora, cuando eso pasa a la corporalidad, es decir, cantidad de cuerpos en un solo espacio haciendo múltiples y diferentes tareas, ¿es lo mismo? Para nada, para nada. No solo no es lo mismo para nada en términos de espacio, sino que el efecto que produce eso es completamente otro. Y hoy la educación, los docentes necesitamos de las familias que colaboren en una suerte de, sobre todo en los más chicos, de intermediarios, porque no es posible, no es fácil, no es sencillo que el mensaje que sale del docente, intermediado por recursos que algunos conocen y otros no tanto, llegue al estudiante, el estudiante los comprenda y pueda responder. Miren, hay algo que es fantástico y que es lo siguiente. Un docente manda trabajo y ve que las respuestas de sus alumnos son escasas. Se pregunta por qué y no sabe. Entonces les manda un mensaje grabándose. O sea, el docente se graba, les habla a los alumnos y se los manda. A la vuelta de eso, le sube muchísimo la respuesta de los alumnos. Es decir, los alumnos necesitaron verlo, o sea, escucharlo 5 minutos para establecer algún lazo de confiabilidad también y de seguridad y poder enviar el trabajo que les había solicitado. Fíjense qué elemental que parece y qué fundamental. Las familias ocupan el lugar de intermediación. Acá no es arreglate con tu docente. Acá es el docente trata de, el estudiante trata de, y la familia intermedia lo que puede. Entonces la colaboración, la ponerse en contacto con la familia es muy importante, porque la familia también necesita tranquilizarse. La familia también está pasando por la misma situación que nosotros. Y ojo, docentes también somos familia y estamos pasando lo mismo con nuestros hijos. No es mi caso particular, digo, pero pasamos con nuestros hijos lo mismo, porque a su vez somos familias en una vivienda controlada y reducida, en donde tenemos que funcionar como padres de esos estudiantes haciendo lo que otros docentes les mandan a nuestros hijos. Fíjense el grado de simultaneidad y la necesidad de identificar esa simultaneidad y discriminar para no cometer gruesos errores. La depositación de la responsabilidad en el otro hoy está totalmente alterada. Efectivamente, Josefina, la relación con la familia pasa a ser vital y es algo que hay que tener muy en cuenta, porque lamentablemente en otros momentos la división de ellos o nosotros ha hecho bastantes estragos en la situación educativa. Qué interesante lo que decís, Guillermo, porque justo en relación a esto que decías de la multitarea, hay un comentario que dice, esta situación se complejiza aún más para los docentes que en su mayoría son mujeres, madres con hijos en edad escolar y que trabajan simultáneamente como docentes y madres con escasos recursos. Gabriela Resores dice, muchos compañeros están muy centrados y cuesta
muchísimo entrar en tarea, están mejor los alumnos, el individualismo hace estragos en la universidad. Yo creo que, gracias Gabriela por estar escuchando. Yo creo que en la universidad la discusión pasa por, me parece gruesamente, por una pelea, es decir, es político, es una discusión política que arranca de antes, y es si esto puede ser usado como un ensayo. Yo diría, en esos términos, todo lo que está sucediendo hoy puede ser utilizado después para algo a lo que vamos a tener que a lo mejor oponernos, pelear y enfrentarnos. Es decir, esto es, si uno entiende lo que significa emergencia y crisis, tiene que resolver cuál es la contradicción principal. Y la contradicción principal, para mi gusto, es cómo sostenemos esta tarea que nos da identidad a nosotros y que favorece la salud también de los estudiantes. La pelea sobre qué intenciones tiene el Estado con esto es una pelea que tendremos que dar cuando salgamos de la pandemia, cuando salgamos de la cuarentena. No me cabe la menor duda de que hay que darla. Pero hoy lo principal, me parece a mí, es esto y efectivamente hay individualismo, pero no creo que sea ilusorio, creo que predomina lo solidario. Volvemos a encontrarnos todas las noches a las 9 aplaudiendo a seres anónimos que desconocemos y que en ese aplauso les reconocemos que ellos estén en la primera línea y que si ellos están, es posible que el coronavirus no nos ataque. Pensemos que estamos enfrentándonos a algo, un ente que no tiene cuerpo, invisible, y que se mimetiza con cualquiera, es decir, adquiere visibilidad cuando enferma a alguien. Y también eso, como encima ahora nos dicen que los portadores sanos son muchos, también eso incrementa la desconfianza en el otro. Salimos, miramos y nos preguntamos si el que está al lado, enfrente, por más que sea 1 metro, no estará infectado y nos puede contagiar a nosotros sin que él se dé cuenta y sin que nosotros lo sepamos. O sea, es muy persecutorio y cuando hay algo persecutorio, aumentan las ansiedades, cuando aumentan las ansiedades, aumentan los rasgos también que cada uno tiene. El que era individualista antes de esto no se va a volver solidario por arte de magia, pero el que tenía un rasgo solidario, un resto, un reflejo, probablemente en esta situación se potencia. Claro. Bien, acá preguntan justamente sobre esto que estabas hablando también, la condición laboral que estaba previo a la cuarentena de los docentes, que allí también ya había mucha angustia que obviamente se acrecenta hoy. Sí, yo creo que de todas maneras diría, hasta que si el Estado no colapsa, los docentes debemos ser uno de los pocos que aún sabemos que a fin de mes podemos recibir una remuneración. O sea, es muy, por supuesto que la situación económica, laboral o laboral, sobre todo, es inestable, es precaria, todo eso. Pero por supuesto que esto se monta en eso. Pero vuelvo a insistir con el tema de la emergencia y cuál es la contradicción principal. Yo creo que ahí hay un nudo significativo. ¿Qué elegimos? Miren, yo les comentaba, yo sé que esto va a ser disruptivo, pero bueno, no importa. Le comentaba ayer a Ana Quiroga que a veces cuando aparecen estas discusiones, me recuerda la guerra de Malvinas, ¿no? Porque en la guerra de Malvinas, todos los que
teníamos una posición absolutamente de izquierda y antidictatorial, nos preguntábamos qué era una guerra imperialista de una potencia imperialista en un país dependiente y qué posición teníamos que tomar, sabiendo que el gobierno era una dictadura. Entonces, lo principal pasaba a ser para algunos que el gobierno era una dictadura. Por lo tanto, la guerra, los soldados, los que iban, los que morían, era secundario. Para otros, como en mi caso, lo principal era esa guerra que se estaba librando. Y eso no modificó, por lo menos en mí y en muchos, nuestra posición antidictatorial, nuestra lucha contra la dictadura, antes, durante y después de Malvinas, y no modificó ni un céntimo lo que pensábamos y lo que hacíamos, ni tuvimos ninguna ilusión en nada en ese periodo, ni vivamos a Galtieri en ninguna Plaza de Mayo. Es decir, el aspecto principal está identificado. Acá me parece que es lo mismo. ¿Cuál es el aspecto principal? Sobre todo, donde estamos viendo que nadie queda a salvo individualmente. Esa posibilidad o esa aspiración de que si yo me encierro en lo mío, no solo en la vivienda, si yo me encierro en lo mío, voy a preservarme, está altamente demostrado que es inútil. Entonces, pensar cuál es, o sea, identificar cuál es la contradicción principal en este momento me parece muy importante y aunque sea reiterativo, ratifico que es el sostener el conocimiento. Y digo, ¿y por qué lo ratifico? Porque a veces, frente a las dificultades, aparece el hagamos algo, lo que se pueda, total, ya va a pasar o no tenemos condiciones. Cuando uno cae en esa posición, cuando uno se inscribe en esa posición, no solo es un buen ejemplo de lo que nosotros llamamos adaptación pasiva, ¿no? Que es no reconocer la posibilidad de cambio, sino que aparte nos deja un nivel de frustración muy alto. Nadie que pueda decir eso queda indemne. Quien dice, bueno, no se puede, qué sé yo, hacer más que esto, y bueno, mala suerte, queda con un nivel de frustración muy grande. Yo creo que parte de nuestra vitalidad está justamente en mantener vivo este desafío del conocimiento. Pero un rescate de la potencia también. Lógico. Ahí está la capacidad, o sea, esa es la capacidad que tenemos, es decir, reconocer eso que nos obtura y tratar de moverlo, tratar de enfrentarlo, tratar de modificarlo. Bien, nos siguen llegando preguntas, vamos llegando al final, agradecemos obviamente a Tatiana, pedimos disculpas por las complicaciones tecnológicas que tuvimos, pero ya están solucionadas. Nos hacen llegar una última pregunta, si querés Guillermo, con esta cerramos. Los docentes muchas veces piensan que qué recurso tecnológico utilizar y no en el centro de este problema que es pensar. ¿Qué tarea, qué proponer para que podamos generar un aprendizaje? Es inevitable pensar en el recurso, es un viejo tema de la didáctica. Yo frente a eso digo una sola cosa, y que es, a mí personalmente no me importa si empezamos por el recurso. El tema es si nos quedamos solo en el recurso. El recurso, si no está relacionado con qué queremos enseñar, qué es lo que nosotros nos proponemos enseñar, muere en el mismo momento que empezó o se transforma en el activismo, se transforma en una suma de iniciativas con destino incierto.
si empezamos por el recurso, porque nos orienta en el contenido, fantástico. No es que hay un orden especial, por más que esté prescrito en los libros de didáctica, que hay que empezar por los objetivos, seguir por los contenidos, después por las actividades y después por los recursos. Uno cuando piensa desordenado, o piensa desde el lugar en el que se siente más cómodo o en mejores condiciones. El desafío es, parta de donde se parta, no perder de vista los otros elementos. ¿Qué enseñamos? ¿Para quiénes? ¿Y en qué condiciones? Si nosotros logramos articular esos 4 aspectos, esos 3 aspectos con los recursos, o sea, los 4, va a estar fantástico. Y vuelvo a insistir con el tema de los contenidos, porque es cierto que hay contenidos que son más sencillos de enseñar con estos recursos que otros. Pero también es una posibilidad y una oportunidad de contemplar otros contenidos que no están prescritos en las planificaciones que están estipuladas y que son tan o más importantes de lo que están estipuladas. Es decir, y también descubrir que somos capaces de enseñar algo de un modo diferente al que lo veníamos haciendo. Es decir, creo que es una posibilidad también de descubrirnos nosotros. Yo sé que las condiciones son las peores, yo sé que las condiciones son las peores. También creo que a veces cuando encontramos esa punta en estas condiciones nos estimula, es decir, nos ayuda a sobrellevar el encierro, la cuarentena, la angustia, porque en definitiva lo que nos iguala es el nivel de angustia por la amenaza. Hoy decíamos, hoy no es un horizonte de amenaza, hoy la amenaza la tenemos en la puerta, es decir, no es algo que vemos más allá, es lo que vemos en la puerta. Entonces, el poder probar algo, el poder inventar algo en esta situación, inventar en el sentido de hacerlo de otro modo, darnos la posibilidad de pensar un contenido que a lo mejor no habíamos pensado hasta el momento, revisar lo que veníamos haciendo, seleccionándolo sin perder de vista nunca estos 4 elementos. ¿Para quién? ¿Qué? ¿En qué situación? Y los recursos, creo que nos puede ayudar, no solo en este momento, sino nos puede ayudar a recuperar, a mantener vivo, digamos, nuestra identidad, a reconocernos en esa identidad y a estimular la articulación imprescindible, necesaria como para sobrellevar y enfrentar este momento. Bien, clarísimo, Guillermo. La verdad es que los aportes y los comentarios que van llegando son de gratificación. Rectificamos una vez más que es una necesidad hacer estos ciclos que seguiremos haciendo, obviamente en colaboración con todas las escuelas y asociaciones del país. Recordamos que fue convocado por ATEPSO Tucumán, Asociación Civil Corriente Pichoniana de Mendoza, APSA, las escuelas de la primera escuela privada de psicología social, dirigidas por Ana Quiroga, fundada por Enrique Pichón Rivier, todas sus sedes, la de Bariloche, Rosario, el IRDES, la Escuela Rosarina, el Instituto de Córdoba, el Instituto de Tucumán, la Escuela de Psicología Social de Mendoza y también la de Uruguay. Espero no haberme olvidado de ninguna. Les agradecemos a todos por la conexión y también gracias, Tatiana, por haber hecho también el soporte. Y nuevamente pedimos disculpas por las complicaciones técnicas que tuvimos al principio, pero nos alegramos de poder haber hecho al final, sobre todo, la transmisión de la mejor manera y que haya podido escucharse Guillermo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.